Hola, sean todos bendecidos. Es mi anhelo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Bendito Dios, estamos hoy en este discipulado continuando este tema acerca de los reyes que sigue siendo muy apasionante, y si tú no has escuchado la primera parte, te animo a que hagas el esfuerzo. La verdad que es sumamente interesante. Bien, vamos a entregar esta reunión al Señor y vamos a meditar y adorar con el canto que viene a continuación. Padre, toda la gloria, la honra y la alabanza te pertenece. Desde ya te pido, seas tú, Señor, quien dirija, Señor, estas reuniones, estos discipulados, y seas tú quien nos hable. Queremos ser edificados en tu nombre, te lo pido, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Has sido fiel, has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Has sido fiel, has sido fiel. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Has sido fiel, has sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará.
Él es nuestra esperanza, Él vive en nosotros. Si no es a Él, ¿con quién? Qué lindo este canto, sabiendo que Dios es nuestra fortaleza y nuestro amparo. Hoy estoy muy emocionado, muy contento de saber que Dios nos ama tanto que nos ha dejado la Escritura con una serie de enseñanzas, mensajes que están ahí como escondiditas y tenemos nosotros que descubrir. Y cuando uno las descubre, uno solo puede decirle: Señor, ayúdanos a ser mejores en todo sentido. Hemos estado viendo que los reyes son fue una monarquía, pero dividida en dos reinos. Y después vamos a entender por qué la importancia de entender la totalidad de estos reyes. Pero, ¿por qué? ¿Qué nos enseña a nosotros? Y es que Jesucristo, Él dijo que Él nos constituyó a nosotros como reyes y sacerdotes. Así lo dice Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre, para nuestro Dios amado. ¿Y por qué la importancia de entender que tú eres hijo de reino? Porque en el reino venidero vamos a vivir en una llamémosle una monarquía donde está un padre y está el hijo reinando. Y nosotros vamos a estar prácticamente disponibles. Vamos a estar a los pies de ellos y vamos a entender cómo es que en ese reino la voluntad del Padre es única y tenemos nosotros que aprender a escuchar esa voluntad, a escucharla en esta tierra. Y Él siempre en su misericordia nos permite tener nosotros libre albedrío, que tú puedas escoger o el bien o el mal. Y siempre Él nos pone: tú si escoges el bien, me escojas a mí, puedes escoger la bendición o la vida. Lo decía al pueblo de Israel cuando les decía esta expresión: al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Repite conmigo, ahí donde estás, repite: Señor, yo escogeré la bendición porque me da vida. Y en ti, en Jesucristo, yo encuentro la bendición eterna. Bueno, siendo así, vemos que estos reyes de Israel siempre tuvieron la oportunidad de escoger la bendición o la maldición. Varios de ellos escogieron ambos, o la maldición o la bendición. Curiosamente, encontramos que son 42 reyes que estuvieron reinando. Curioso, porque eran 42 campamentos los que estudiamos en la travesía del desierto. Cuando uno mira ese número que se repite, 42 campamentos, 42 reyes, la única solución que uno puede decir es que definitivamente el Padre tiene algún mensaje, hay algo encriptado en ellos. Uno podría decirle que sea como tal vez misterios, pero si son los secretos de Dios, Él dice en la Escritura que nos permite a nosotros poder descubrirlos, escudriñarlos,
y poder entender cuál es el propósito de los mismos. Entonces, de estos 42 reyes, vimos que 3 eran los que gobernaron en el rey único. Ahí estaba pues Saúl, David y Salomón. El primer hijo de Salomón fue el que provocó, lo estudiamos en el discipulado la semana pasada, Roboam, que por escuchar el consejo de los jóvenes y no dejarse llevar por los ancianos, queriendo imponer un tributo muy fuerte, mucho más golpeado que el de su padre, provocó que de las 12 tribus, 10 se aliaran y formaran lo que se llamaba el reino del norte o el reino de Israel. Y las que quedaron, el reino del norte puso como capital Samaria. Y las que quedaron, que era la tribu de Judá y de Benjamín y los benjamitas, ellos quedaron al sur con su capital, que era Jerusalén. Realmente el corazón de Dios se volcó siempre por el reino del sur, por Judá. ¿Por qué? Porque ahí era donde estaba pues nada menos que el templo. Ahí estaba el linaje sacerdotal, los levitas. En cambio los del norte, como ya no tenían esto, empezaron a imitar, empezaron a establecer templos paganos y buscaron sacerdotes de todo el orbe alrededor, y realmente eso desagradó mucho a mi padre. Bueno, terminamos en que la última de la semana pasada que vimos era una reina que a raíz de la muerte de su hijo Ocosías, ella usurpó el trono. El nombre de ella era Talía. Y lo primero que hizo Talía fue: aquí yo me quedo eternamente. ¿Qué pensaba hacer? Y empezó a matar a todos los del linaje real. Ahora usted dirá, ¿y quiénes eran los del linaje real? Sus hijos. Se empezó a buscar hijos y los hermanos de su marido. Y efectivamente, cuando estaba en medio de esa, de esas cosas, de esos asesinatos, la esposa, o llamémosle una hermana de su marido, de Ocosías, ella vino, Jezabet se llamaba, ella vino y escondió al más pequeño de sus sobrinos, hijo de su hermano que era rey, se llamaba Joás, y lo tuvieron escondido por 6 años. Y cuando se cumplieron los 6 años, Jozabet, que estaba casado con un sacerdote que se llamaba Joaída. Entonces Joaída viene y ya lo expone y le dice, reúne a todos los líderes, patriarcas, y les dice: sí tenemos linaje real, es este. Y cuando lo encuentran, todos se arman de valor y sacan a Talía del trono y la matan, dice. Bueno, entonces empecemos estudiando hoy sobre la vida de Joás. Joás, su nombre significa dado por el Señor o dado por Dios. Joás realmente comenzó como estaba pues prácticamente en la cuna de una casa sacerdotal. Entonces comenzó muy bien. Él, es más, todas sus decisiones como rey las hacía al amparo de su tío político, Joaída, y él le decía: haz esto, haz lo otro. Y de esta manera encontramos que Joás tenía un buen corazón. Y uno de los primeros cambios que él hizo fue: vamos a remozar, a remodelar el templo, porque vimos que sus antecesores, o sea, sus abuelos y tatarabuelos, algunos habían metido paganismo en el templo. Y él dijo:
No, vamos a restaurar el templo. Y para esto él vino y creó la orden para que todos pudieran aportar para esa remodelación. Bueno, era una buena causa. Entonces dice en 2 Crónicas 24:5, reunió pues a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, salid a las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para reparar anualmente la casa de vuestro Dios y daos prisa en esto. Pero los levitas no se apresuraron. Entonces, él miraba que los levitas iban muy despacio, o sea, más bien dicho, no tenían una carga, pero ¿sabe qué? Como que lo miro yo, no eran, como decimos actualmente, no eran el señor Barriga para ir a cobrar la renta. O sea que no eran buenos cobradores. Entonces se le ocurre a Joás, bueno, si como la gente tiene el interés de restaurar, él vino y armó una arca de tributo y dice que la puso en la puerta y regó y se circuló la noticia que todo aquel que tuviera el buen deseo de levantar la casa del Señor llegara a este lugar. Y ¿sabe qué es? Que se encuentra que era un pueblo muy dadivoso. Y sucedía que siempre que el arca era traída al oficial del rey por los levitas, cuando veían que había mucho dinero, entonces el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote venían y vaciaban el arca. Pero ¿sabe? Hacían esto diariamente y recogían mucho dinero. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que el pueblo era muy dadivoso. Cuando un pueblo mira una buena acción de un liderazgo correcto, la gente se identifica porque mira que hay una muy buena intención. Y de esta manera, pues, se volvieron a establecer ciertos rituales y ciertos ornamentos, volver a hacer vasijas y elementos necesarios para la casa del Señor. Pero lamentablemente, cuando el poder te llega y ya te sientes salsa, puedes cometer equivocaciones. Y Joás lamentablemente los cometió, porque dice que cuando falleció el sacerdote Joaída, que era el que le daba consejo, él viene y empezó a escuchar otras voces. Dice de esta manera: pero después de la muerte de Joiada, vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey. Y el rey los escuchó, o sea que cuando fallece la voz correcta que le había dado a él dirección espiritual, él se deja llevar, muy parecido a Roboam, por otras voces. Y abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron. Mire qué consejo. Y empezaron a servir a las aceras, que eran deidades, y a los ídolos. Entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Ah, Dios santo. Lamentablemente dice la historia que prácticamente él murió con esta condición de separación. Él murió sabiendo que hubiera podido llevar un pueblo al conocimiento del Padre o a la continuación del conocimiento de Dios, pero lamentablemente él fallece alejado de Dios. Pero su hijo no hizo algo lo contrario. Amasías, que significa Dios es grande. Amasías, pues, es otro que buscó al Señor al inicio.
pero no estaba totalmente su corazón dispuesto a buscar a Dios. Dice aquí, 2 Crónicas 25, 2 y 3. E hizo lo recto Amasías, que significa Dios es grande, ante los ojos del Señor. Y aunque no de todo corazón, o sea que a mí se me hace que era como de medias tintas. Y sucedió que una vez afianzado el reino en su mano, mató a los siervos suyos que habían asesinado al rey. Entonces, aquí encontramos que al rey su padre, que este varón Amasías, si bien es cierto que aunque al inicio quiso buscar las cosas de Dios, pero todavía albergaba en su corazón un odio fuerte por aquellos que mataron a su padre, y obviamente Dios permitió que lo mataran porque Joás se alejó de sus caminos. Y dice la Escritura que vino Amasías en su reinado, vino un enemigo, y este enemigo pues iba tras el reino, tras ellos. Y cuando Amasías vio esto, él sacó de los tesoros que él tenía y los juntó y se los fue a negociar nada menos que a los del rey del norte, y les fue a decir: ayúdenme contra este enemigo, aquí les doy, y les dio 100 talentos de plata. Dice que inmediatamente llegó un profeta a decirle: pero si ibas muy bien buscando al Señor, ¿qué estás haciendo ahora confiando en los paganos? Y dice la palabra del profeta de esta manera. Mire cómo dice: pero si tú vas a la guerra, vas a ir por tus fuerzas con estas personas a las cuales les estás dando dinero, Dios te derribará, dice, delante del enemigo. Porque Dios tiene poder para ayudarte y para derribarlo si confías en él. Y Amasías dijo al hombre de Dios: ¿y qué hago con esos 100 talentos que he dado a las tropas de Israel? Y el hombre de Dios respondió: mira, el Señor tiene mucho más que 100 talentos. Déjalos, suéltalos, y verás lo que el Señor es capaz de hacer. Dice la historia que Amasías les dijo a ellos: ya no los necesito. Y dice que el pueblo de Israel, el ejército del Israel del norte, se enojaron. ¿Y cómo? Y dice que regresaron a sus tierras muy enojados. Y que Amasías, con su ejército limitado, fue contra este enemigo. Y dice que Dios se los entregó en la mano. Dice que Dios les dio la victoria. Y de esa manera Amasías nuevamente descubre que mejor era estar en las manos de Dios. Y de alguna manera él termina sus días con esa actitud, confiando en el Señor, aunque no consagrado al Señor. Pero de todos modos le sirvió para ser alguien que se podría decir que por lo menos no contaminó a la nación o al reino de Judá. Bueno, cuando fallece, como era una monarquía, ahora se establece su hijo, que se llamaba Uzías. Y Uzías o Azarías significa: mi fuerza es el Señor. Uzías tiene una característica, que él estuvo 52 años en el reinado. Y Uzías, desde el inicio, prácticamente mostró
que hacer lo correcto para Dios. Dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y persistió, esto le valió a Usías, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. O sea que él buscó voz profética o dirección. Y dice que mientras que buscó al Señor, Dios le prosperó. Realmente Usías, hay anécdotas de él de que él era un hombre muy inteligente, muy sabio para la guerra. Tal sabiduría tenía él que dice que Dios seguramente era de Dios, porque él le daba la habilidad para poder hacer armamentos, pero también le dio la habilidad para poder crear técnicas de cultivo y de ganado. Entonces, en el tiempo de Usías, prácticamente ellos crearon un temor por sus defensas militares, pero también crearon una riqueza por los mecanismos o las técnicas ganaderas o agrícolas. Y dice la Escritura que él empezó a crear artículos de guerra, muy sabio. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas para arrojar flechas y grandes piedras, catapultas. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Esta es una historia de lo que Dios puede hacer en tu vida si tú tan solo confías en Él. Yo recuerdo también en mi trabajo que siempre que habían proyectos, yo se los ponía al Señor y le decía: Señor, dame la sabiduría, dame la inteligencia, dame la ciencia, la habilidad para crear. Y siempre puedo dar fe que el Señor de alguna forma mostraba por medio de una persona que me tocaba la puerta, o de un fax o un email que me entraba. Siempre había una respuesta en todo esto. El problema de Usías era que, o Azarías, que la posición se le subió. ¿Y sabe qué hizo este? Cuando ya se creía muy salsa, muy sabio, muy inteligente, muy poderoso. Este condenado, iba a decir yo, pero la verdad es que sí quedó condenado. Pero este viene y se atrevió a ir al templo y empezar a hacer un oficio sacerdotal. O sea, él vino y dijo: yo también puedo ser ahora sacerdote. Bueno, y así lo dice la Escritura. Dice que, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. ¿Verdad? Valga la redundancia. ¿Qué corazón? O yo no diría qué bruto, pues. Es que ¿a quién se le ocurre querer usurpar la posición y sobre todo espiritual? Tal vez piensa uno, él se recordó de David cuando David comió de los panes del templo. Pero Dios a algunos les dio esa oportunidad por el corazón que tenían. Pero este quiso tomarse un atributo que no le pertenecía. Tanto es así que dice que el sumo sacerdote y los levitas se acercaron y le dijeron: Rey, no hagas eso. Y él, cuando se voltea y le dice: ¿por qué me hablan así? Dice que en ese momento, en su ira, le empezó a brotar una lepra en todo el cuerpo. Inmediatamente lo tuvieron que desalojar. Y dice la historia que en los años que siguieron, él tuvo que vivir aislado, porque al leproso lo tenían que sacar del campamento.
vivió aislado en una casa, solo, abandonado, sin que nadie se acercara por temor a contaminarse por la lepra. A veces piensa uno, qué orgulloso el de este, porque cuántas veces no hemos oído como María, la hermana de Moisés, o inclusive había otro rey que cuando empezaron a tener ese contagio de lepra, se arrepintieron y buscaron a Dios. Y le dijeron, Señor, perdónanos. Pero este no lo hizo. Dice que murió de esa manera. Bueno, total es que cuando él fallece, él seguía reinando, pero desde su casa, aislado. Sigue la monarquía con su hijo que se llamaba Jotam. Jotam, mire curioso, porque la mayoría de padres ponen nombres a sus hijos espirituales. Este se llamaba El Señor es Perfecto. Él gobernó 16 años. Y dice la historia que, ¿qué habrá pasado con la vida de Jotam? Posiblemente él, al ver que su padre había sido hecho lo correcto, y después de ver que cuando entró al templo se corrompió, o sea, se llenó de lepra, dice que él quiso hacer lo correcto ante Dios, pero no se acercaba al templo. Mire cómo dice este verso. E hizo lo recto ante los ojos de Dios conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Pero no entró al templo del Señor. ¿Y qué hacía eso? Y el pueblo seguía corrompiéndose. En otras palabras, no daba el ejemplo de ser un líder que buscara a Dios. Él decía, no, cuidado con el Dios que está ahí arriba, mejor portémonos bien. Pero no continuó el concepto de adorar a Dios, de buscarlo. Y dice la historia que él prácticamente murió por una enfermedad de sus pies. O sea, como no buscó a Dios, dice que le empezó un profeta, le anunció y le dijo, o buscas a Dios o te va a brotar una enfermedad en tus pies. O sea, el profeta se lo advirtió y él dice que no, que cuando empezó la enfermedad, necio, aún así sabiendo que Dios se la había enviado, él dice que gastó su dinero en médicos, casi como la mujer de flujo de sangre, y así falleció por medio de esta enfermedad. Qué terrible, ¿verdad? Cuando se vuelve la necedad en el corazón algo muy fuerte. Si Dios a ti no te ha contestado, o a lo mejor tú miras, mire, o sea, yo le he pedido a Dios y no me ha respondido como yo quiero. No desesperes. No te pongas como este varón que, si por quedar bien con Dios le voy a dar unas monedas, o si por quedar con Dios voy a leer un poco la Biblia, pero no me puedo involucrar más porque estoy frustrado. Ya no veo una respuesta en mi vida. Yo te quiero decir, no dejes que tu caminata, a él, ¿qué fue lo que se le enfermaron? Su caminata. Tu caminata se enferme. Que te mantengas firme. Bueno, sigamos bien. Después de Jotam encontramos Acaz. Esta es una historia, si no trágica, terrible, de los que realmente hacen mal. Porque Acaz, posiblemente cuando vio la experiencia de su abuelo con la lepra, posteriormente cuando vio
la experiencia de su papá con la enfermedad de los pies, seguramente hay algunos que quedan tan golpeados que le dan la vuelta al Señor. Y Acaz lo hizo. Tanto fue así que mire lo que él fue capaz de hacer. Dice ahí, sino que él anduvo en los caminos de los reyes de Israel, o sea, el reino del norte, que eran paganos. Hizo imágenes fundidas para los Baales, quemó además incienso en el valle de Ben-Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego. Eso es terrible. Conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel, y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso, ¿verdad? Dice la historia que realmente Acaz hizo cosas muy terribles, porque él prácticamente volvió a esparcir la semilla del paganismo en toda Judá, ¿verdad? Y dice que él fue a visitar a un rey vecino, al de Damasco, y dice que, mire cómo dice, y el rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco, y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura. Qué terrible cuando una persona pierde la confianza en su Dios, porque empieza buscando dioses en todos lados. Y vino y empieza a copiar un estilo de adoración que dice, este está bonito, este me va a funcionar, y se lo lleva y nada menos que contamina a su pueblo con este tipo de paganismo. Realmente Acaz murió totalmente aislado de Dios y en todo sentido realmente no recibió toda la aprobación del Padre. Realmente él no buscó al Señor, y dice, ¿verdad?, que a causa, en 2 Crónicas 28:19 dice que porque el Señor humilló a Judá a causa de Acaz, pues él había permitido el desenfreno en Judá y fue muy infiel al Señor. Y prácticamente él terminó alejado de Dios. Bueno, después de Acaz le nace un hijo. Y estas son las cosas como de dónde este hijo pudo haber obtenido el deseo de cambio. Porque el hijo que él tuvo, que quedó como rey, era la figura opuesta, totalmente opuesto a Acaz. ¿Cómo es posible eso? Y se llamaba Ezequías. Ezequías reinó por 29 años. Y su nombre significa Señor, mi fortaleza. Pero algo que hizo Ezequías es que él, desde el inicio, confió plenamente en el Señor. Y miren lo que dice la Escritura acerca de él por lo que él hizo. Confió en el Señor, Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Yo le pregunto a alguien, dice el Señor Jesús, por sus frutos
Como dice, por sus frutos los conoceréis. Y a mí me gustaría, le digo a algunos, ser conocido, no aquí en la tierra, a mí me gustaría ser conocido en el cielo. Que cuando yo llegue puedan decir, por tus frutos te conocemos. Entra al regazo de tu Señor. Ezequías hizo cosas que realmente despertó al Señor, porque dijo, al fin un hombre que camina conforme al corazón como el que tuvo David. Y él comenzó guardando lo que había aprendido. Es más, dice que ¿cuántos reyes habrían pasado? Desde los jueces, Saúl, David, Salomón y los que siguen. Y este fue el que dice que fue y destruyó a una serpiente de bronce. ¿Se acuerda que cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel y se rebelaron y empezó a haber una mortandad de serpientes? Entonces Dios le dice, construyen una serpiente de bronce y aquel que la observe será sano. Pues después de que pasó la mortandad, supuestamente la efigie esta, pues lo hubieran destruido, pero no. Dice que saber quién la habrá conservado, y desde esa vez la llevaron, saber en cuántas generaciones. Por lo menos aquí a estas alturas habrán pasado unos más de 1000 años. Y en ese tiempo todavía la adoraban. Se llamaba Nehustán, ya le habían puesto nombre, que significa serpiente de bronce. Y Ezequías fue el que llega a ese templo y derriba a esta efigie y la destruye. Realmente él tomó cosas, se armó de valor para destruir todo tipo de cosas que eran contrarias a mi padre. Realmente era admirable. Y él viene y es el que también establece ciertas fiestas que se habían perdido. Por ejemplo, él fue el que estableció nuevamente la Pascua. Lamentablemente, porque no tenían la destreza, no la logró establecer, llamémosle así, al 100% como la original. Pero por lo menos creó el deseo en el pueblo de poder celebrarla y que todos pudieran hacer nada menos, volver a hacer de esa fiesta algo para adorar el nombre del Señor. Cuando él hizo este evento de la Pascua, dice, hubo un gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, imagínense, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Entonces los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y se oyó su voz, y su oración llegó a su santa morada hasta los cielos. Aleluya. Es curioso porque en los tiempos de Ezequías, a pesar de tener ellos esa bendición de Dios, los enemigos trataron de llegar a quitar la paz. Aquí había un rey de Siria que se llamaba Sennacherib. Y dice que él con su ejército quiso sitiar a Judá. Y agarró todas las ciudades importantes y las sitiar era para que ellos tuvieran hambre y no pudieran comer. Pasaron los días y Ezequías empezó a clamar a Dios. Y a clamar de tal manera que él le dijo, tú sabes que yo no he podido hacer un ejército, me he dedicado únicamente a derribar el paganismo. Señor, haz tú como quieras, pero líbrame de este enemigo. Y el Señor le dijo, solo acuéstate
y mira que la salvación es de Jehová, del Señor. ¿Y sabe qué pasó? Dice que en una noche el Padre, Dios amado, envió, aleluya, un ángel. Y un ángel fue suficiente para crear una mortandad total en este ejército de Siria. Y Ezequías se levanta, me imagino que después de ver eso, que eran libres, pudo haber visto la salvación. Hay algo que sí se le reprocha de alguna manera a Ezequías, perdón. Pues dice que Ezequías, Dios le habla diciéndole que iba a fallecer y que era necesario que arreglara su casa. Mire cómo dice. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. ¿Sabe cómo me imagino esto? Tal era tal vez el contentamiento que Ezequías tenía para con el Padre, que a lo mejor, así como con Enoc, cuando Dios dice que caminaba con el Señor hasta que un día que Dios se lo llevó. Yo creo que Dios quería llevarse a Ezequías, pero dice que Ezequías se puso muy triste y empezó a clamar por una extensión de días. Bueno, lo que se le reprocha es del que Dios le confirió a él 15 años más. Y en estos 15 años, cuando él le dijo, pon en orden tu casa, él no provocó el orden, porque en esos 15 años nació el próximo monarca. Y este fue de los peores, pero peores reyes que ha tenido Israel. Se llamaba Manasés. Entonces, ¿qué pasó con Manasés? Manasés era el mismo nombre como el que le puso José a sus dos hijos. José, el hijo de Jacob, ¿se acuerda? Tuvo dos hijos. Al primero le puso Manasés y al segundo Manasés. Al primero le puso Manasés y al segundo Efraín. Manasés significa el que hace olvidar. Entonces, José lo que quería era, yo olvido. Pero aquí le pusieron a el que hace olvidar, Manasés. Y Manasés, realmente devolvió el paganismo de tal manera que hizo extraviar, dice, él hizo extraviar a Judá totalmente de los caminos del Señor. Así hizo extraviar Manasés a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido de los hijos de Israel. O sea que también hizo una mortandad muy fuerte. Pero ¿qué hizo el Padre? Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los jefes del ejército de Asiria. Capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Dice que estando en Babilonia, aprisionado, Manasés se acordó de Dios y empezó a clamar. ¿Y sabe qué veo yo? Que aquí viene el amor del Padre. Porque aunque este fue muy malvado, este fue muy pagano, pero al que se humilla y se arrepienta, como lo hizo Dios escucha, Dios bendice. Y dice que Dios escuchó a Manasés. Y dice que Manasés regresa arrepentido, vuelve a reinar y vuelve a tratar de hacer el bien. No así, no logró quitar todos los lugares altos o el paganismo que estableció, pero él en su conducta intentó hacer el bien. Y de ahí nace su otro hijo, el que reina, que se llama Amón, que significa arquitecto o el que hace creaciones. ¿Verdad? Este solo duró un reinado de 2 años. Y
dice que Amón realmente, nuevamente, hizo lo malo. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés al inicio. Y Amón ofreció sacrificio a todas las imágenes talladas que su padre Manasés había hecho y las sirvió. Pero no se humilló delante del Señor como su padre Manasés se había humillado después de estar arrepentido, sino que aumentó su culpa. O sea que él vino y decidió creer que la culpa era de Dios, y conspiraron contra él sus siervos y le dieron muerte en su casa. Entonces fallece Amón y sigue la monarquía, y ya estamos casi por terminar, porque quien le sucedió fue Josías, que este fue otro. Solo hay dos reyes que se menciona con muchos apelativos de haber hecho cosas muy hermosas, muy grandes, y uno fue Ezequías y el otro fue Josías, porque dice que él hizo lo recto ante los ojos del Señor, anduvo en todo el camino de su padre David, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y él hizo algo tan especial que no solo quitó todos los lugares de paganismo, sino que dice que a él un sacerdote le hizo llegar los libros de la ley. Y él se puso a escuchar, y mire lo que sucede. El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y Safán lo llevó en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, siervo del rey, diciendo: vayan, id y consultad al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro. Y dice que él después vuelve a establecer el sacerdocio. Él vuelve a establecer todo lo que decía el libro, todas las formas, los rituales. Él vuelve a establecer la Pascua, pero de una forma correcta. No como Ezequías, su antecesor, su bisabuelo lo había hecho, sino que, porque no la había hecho completa, sino que él ahora ordenó correctamente el levirato, y dice que volvió a darle un avivamiento a todo el reino de Judá. Tal es así que él volvió a poner todos los mandatos que exigía o las leyes de la Torá que tenían que llevar a cabo. Y por eso es que de él se dice, como Ezequías, y antes de él no hubo rey como el que se volviera al Señor con todo su corazón. Y eso que Ezequías dice que no había otro como él, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Como que él y Ezequías hubieran sido la misma persona. Realmente es impresionante lo que hizo Josías. Pero, ¿qué pasó con Josías? Entonces dice que Josías fallece y ponen por rey, y ya casi para terminar, y aquí me quiero dedicar porque son los últimos 4 reyes que hubieron de Judá. Así como lo mira en su pantalla, los 4 reyes, 3 eran hijos de Josías, y después reinó también 3 meses un nieto. Pero en estos 4 reyes, que su reinado duró únicamente entre la suma de los 4, de 22 años. 22 años fue el cierre o el acabose de Judá. Dice que ellos vivieron el cautiverio de Babilonia. Y dice que el rey Nabucodonosor, bueno, no sé si era Nabucodonosor, era el de Babilonia, llega primeramente y coloca, ya tenían dominio, coloca a
Joacás, que era el primer hijo, bueno, uno de los hijos de Joás, pero después de 3 meses, algo vio en él que lo saca. Ahorita recuerdo, este fue un rey Necao, era un rey de Egipto. Egipto era el que estaba ahorita sobre Judá. Entonces, Necao viene y tiene ese dominio sobre él y se lo lleva y pone en su lugar a Eliakim, que le pone después el nombre de Joacim. Y este duró 11 años. Y cuando estaba en esos 11 años fue cuando llegó Babilonia y prácticamente estos al llegar empiezan a hacer una destrucción terrible de la casa del Señor. Se llevan todos los objetos, todos los elementos de la casa del rey, los platos, las vasijas, los utensilios, los instrumentos musicales, todo se lo llevan y dejan prácticamente solo el templo y dice también que arrancaron las planchas de oro y algunos de bronce de las paredes y se llevan cautivo a Joacim y dejan a su hijo Joaquín y solo dura 3 meses porque nuevamente es tomado cautivo por Babilonia. Después viene el rey y dice, no, que siga alguien reinando, porque quienes se quedan en Judá únicamente eran los pobres. Entonces, como solo eran los pobres, les pusieron como rey, llamémosle así, por rey a Sedequías, que le pusieron del nombre babilónico Matanías. Duró 11 años, pero Sedequías, él vino y quiso rebelarse contra este rey babilónico. Y la forma de rebelarse trató de organizarse y se entera el rey y lo manda a matar. Pero ya cansado el rey viene y dice, mejor deshagan todo esto y que no quede un vestigio de lo que es este reino del sur y de Judá. Aunque todo esto era llamémosle así, autorizado por Dios, o Dios lo había permitido, porque él tampoco ya no quería saber, porque todos estos 4 reyes que mencionamos aquí estuvieron muy alejados del Señor, no buscaron a Dios en medio de sus problemas. Y dice que vinieron estos jefes babilónicos oficiales y quemaron piedra por piedra para poder quitar todos los elementos de oro que habían quedado todavía impregnados, el bronce y todos los metales. Incluso dice que derribaron todo para poder extraer todo tipo de metal valioso y quedó prácticamente el templo, la casa de los reyes y todas las propiedades importantes hechas un escombro y quemados. Y de esta manera prácticamente Israel, o lo que quedó de Judá, se fue cautivo a Babilonia, y ahí comienza con la historia de Daniel y sus amigos. Dice que pasaron 70 años ahí, hasta cuando enviaron a alguien a empezar a reconstruir esto. Bueno, hoy terminamos la línea o la estirpe de Judá. La semana entrante vamos a ver la línea o estirpe de los reyes del norte, o de Israel o Samaria, que usted dirá, pero estos estaban muy alejados. Sí, pero hay algunos que también buscaron a Dios y hay algunos que hicieron cosas terribles, pero es bueno y es interesante estudiarlos y buscarlos. Dios me los bendiga. Yo le pido a Dios que este discipulado de hoy te haya hablado enormemente como me habló a mí, y te siga diciendo el amor que Dios tiene para con nosotros. Bendiciones, Dios me los bendiga.